En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, lunes 15 de noviembre del año 2021, inicio de la semana número 33 del tiempo ordinario del ciclo B. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Alberto Magno y el color litúrgico es verde. Las oraciones que se sugieren para el día de hoy son oraciones por las vocaciones de la vida religiosa. La intención de las lecturas de este día son porque Jesús nos llama en el camino. Empezamos con el libro, en la primera lectura empezamos a leer el primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15, versículos 41 al 43, 54 al 57 y 62 al 64. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 136 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos ha sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida, y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio. Simularon que no estaban circuncidados. Renegaron de la alianza santa. Se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 135, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. El día de ayer hacíamos mención sobre esa gran tribulación en el Evangelio precisamente de Marcos, donde Jesús nos decía a través del evangelista Marcos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. La lectura que acabamos de leer el día de hoy es tomada de los libros históricos del pueblo de Israel. Estos libros de Macabeos nos narran esa lucha
que tenían aquellos pueblos con esos reyes paganos. Vemos cómo se fueron desarrollando las historias y cómo es que se fueron dando las situaciones. Al final, ¿qué es lo que sucede? No todos, dice, no todos tomaron la ley que el rey había dado. Muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a la alianza. Pero fíjense todo lo que tuvo que acontecer. Sale el edicto. Muchos israelitas, por no tener problemas, deciden hacer de una manera cómoda lo que el rey les dijo. Deciden hacer lo que todos en ese pueblo hacían. Y deciden en un momento dado darle la espalda a Dios. Las gentes que permanecieron firmes fueron los que sufrieron la tribulación. Fueron los que para ellos el sol se les apagó. La luna dejó de brillar. El cielo entero, junto con toda su religión y todas sus ideas, se estaban conmocionando, se estaban partiendo, porque si lo profesaban abiertamente, eran víctimas de muerte. Tenían que permanecer ocultos. Tenían que tener una sociedad secreta, una sociedad oculta, para poder que el rey y las gentes no pudieran descubrirlos y que no les dieran muerte. Permanecieron firmes a la alianza que ellos ya conocían, que era la alianza que Dios había dado a través de Moisés. Así como el pueblo en esta narración en Macabeos que encontramos, los días de hoy están relativamente iguales. Porque si tú profesas tu fe, si tú te apegas al Evangelio, los edictos que están saliendo ahorita, las nuevas leyes que están saliendo ahorita, hablan así como en este momento cuando estás en contra de lo que el gobierno está diciendo. Eres preso o eres reo de muerte. Hermanos, hay que permanecer como ese reducto de israelitas que en los tiempos de Macabeos se mantuvieron firmes y prefirieron, como aquí dice, la muerte antes de que se contaminaran, antes que violar la alianza que tenían para con Dios. A lo mejor el día de hoy no tendremos una muerte física, pero sí vamos a ser atacados fuertemente. El defender la vida, el defender el matrimonio, el defender a nuestros hijos, el defender nuestra fe. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Esta historia ya la hemos escuchado anteriormente y es uno de los pasajes más conocidos dentro de los estudios y de las lecciones divinas y de los análisis que se pueden haber. Bueno, aquí habla otra vez cómo Jesucristo actúa de manera
misericordiosa. Jesucristo llama a la gente al camino, porque la historia relata que este personaje estaba sentado al lado del camino. Estaba excluido del camino. ¿Por qué? Porque era una persona inválida. Era un ciego que pedía limosna. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Al escuchar que era Jesús el que venía, al saber las condiciones que Jesús tenía para curar, para expulsar espíritus, para hacer el bien a los demás, él grita y pide esa misericordia al que él sabe que se la va a hacer, a Jesús. La gente lo callaba porque no querían molestar al maestro. Sin embargo, Jesús dice, lo escuchó y le dijo, a ver, tráiganlo. Aquí hay una acción interesante porque Jesús no caminó hacia aquel, no se acercó al ciego, dijo, tráiganmelo. ¿Qué fue la acción que tuvo que hacer aquel ciego que estaba pidiendo limosna? Se tuvo que incorporar al camino, primeramente, en esa condición en la que estaba. Se tuvo que acercar a Dios. Y cuando le pregunta Jesús qué es lo que quería, él simple y sencillamente le dijo, recobrar la vista. Fue lo que le dijo, Señor, que vea. Fue todo lo que le pidió, de una manera directa. No le dijo, Señor, yo sé que tú lo puedes todo, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú has ayudado. No, Señor, quiero ver. Fue todo lo que le dijo, porque ya desde un principio le estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, le decía. Y Jesús tranquilamente le dice, tu fe te ha salvado, recobra la vista. Y en ese momento dice que recobró la vista. Pero aquí está lo más interesante, porque hay que recordar aquella historia de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús, en donde algunos eran paganos, otros eran israelitas, eran 10 los que se acercaron. Y Jesús, desde lejos, le pidieron el milagro, y Jesús le dijo, vayan y preséntense al templo. Y en el camino fueron quedando curados. Uno regresó a darle gracias, a alabar a Dios. Y aquí el ciego dice que se incorporó al camino. ¿Sí? Todo el pueblo, al ver esto, se empezó a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió. Se incorporó en el camino de Jesús, en el andar de Jesús, de sus discípulos. La liturgia del día de hoy está dirigida precisamente. ¿Cómo es que Jesús nos llama a permanecer en el camino? En la primera lectura de Macabeos, obviamente no es Jesús el que nos llama, pero sí es la alianza. Es la palabra de Moisés que vino de Dios para con la alianza y para con su pueblo. Hay que recordar que a los pies del monte Sinaí, Dios le dijo, tú eres mi pueblo escogido, eres de mi propiedad, y estas son las leyes que tú tienes que cumplir para seguir siendo de mi propiedad y yo protegerte, yo hacerte un pueblo diferente a los demás. Jesús cura de la ceguera a este personaje, lo introduce en el camino, lo llama a caminar con él. Es testigo presencial del milagro de Jesús, testigo presencial de las obras de Dios. Camina junto con él. De la oración colecta, el día de hoy, lunes 15 de noviembre del año 2021, donde la iglesia recuerda a San Alberto Magno, el color litúrgico es verde, y estamos iniciando la semana 33 del tiempo ordinario del ciclo B. La oración nos dice, Padre Santo,
que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo. Concede a quienes has elegido para esta vocación especial vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.